nuestros invitados del día de este miércoles 28 de septiembre, en una semana en la que hemos despertado con el puerto deportivo, con la concesionaria de la gestión de la dársena deportiva, la empresa Marina Hércules, que va a concentrar de madrugada la cobertura del servicio de vigilancia privada que tiene contratado. Con él solamente dispone de un trabajador 6 horas al día. Las fuentes consultadas han explicado que los asaltantes de la última noche se introdujeron en el puerto deportivo antes de la llegada del vigilante y cuando este ya se había ido. Tenemos otras noticias como el sindicato médico de Ceuta, ya que han informado este pasado martes que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a costas al Ingesa, de acuerdo con la información que ha sido aportada por el abogado del sindicato. Esto se ha logrado tras ganar 2 nuevas sentencias de carrera profesional. Y también tenemos una buena noticia que nos habla de cultura, de ese museo, el Centro Cultural Estación del Ferrocarril, la nueva sede de la Fundación Premio Convivencia, que es por fin una realidad, y yo creo que va a ser un tema con el que podríamos abrir para relajar un poco la mañana, porque vaya noticias que nos vamos encontrando durante estos días en nuestro periódico de cabecera, El Faro de Ceuta. Con nosotros están, como cada semana, Juan Luis Arostegui, buenos días. Hola, buenos días. Está también Irene Bruzón, gerente de Maelsa, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos a Ernesto Sáenz de Navarrete, coordinador de la Fundación Premio Convivencia, buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos a Gonzalo Testa, compañero, subdirector de El Faro de Ceuta, y buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos pendiente que recibir a Enrique Roviralta, presidente del ilustre Colegio Oficial de Médicos de nuestra ciudad. Pues saludados todos, vamos a comenzar, si les parece bien, hablando de ese centro cultural de Estación de Ferrocarril, que bueno, ayer ya abrió sus puertas, ¿no, Ernesto? Pues sí, ayer por fin, después de una espera bastante larga, abrió sus puertas el centro cultural que se llama de la Estación del Ferrocarril y que está ubicado en aquella barriada. Yo quería empezar por puntualizar que no es un museo. Vale, acércate un poquitín al micro, ahí estamos. Quería empezar por puntualizar que no es un museo, no es un museo. Va a albergar exposiciones, que no es una biblioteca, aunque alberga una sala de estudio y de lectura y albergará actividades relacionadas con la lectura. Y no es exclusivamente la sede de la Fundación Premio Convivencia. También albergará las actividades que hace la Fundación y que hasta ahora estaba haciendo en otros espacios. Y aparte, pues entre todos generaremos o intentaremos generar nuevas actividades y sobre todo ofrecer unas actividades mucho más diversas de las que hasta ahora se han podido o se están ofreciendo en otros espacios. O sea, para empezar no he dicho nada bien, empezamos bien. No, está todo bien dicho, pero no es cada cosa por separado, sino que es un centro que va a englobar todo ese tipo de actividad. Bueno, y que ya ha abierto las puertas y bueno, ¿cuál es el sentimiento ya con todo en marcha? Hombre, pues hoy, ayer de nervios absolutos, y la vorágine con los invitados, la gente que vino del Centro Cultural de Tetuán también, que está ubicado en la estación de Tetuán, autoridades, otros invitados de la cultura que estuvieron, vorágine absoluta. Hoy un poco más calmados ya y tomando tierra, puliendo los pequeños fallos de la apertura y de organización que siempre surgen en estos casos, y muy contentos y muy ilusionados para comenzar una nueva etapa y poder ofertar cultura más allá del centro de la ciudad. No sé si nuestros invitados quieren decir algo de aquella estación, ¿no? Que cómo se ha convertido en este centro cultural. No, bueno, depende de lo que queramos hablar, ¿no? Es decir, se puede hablar desde el punto de vista de lo que puede significar para la cultura, se puede hablar de la política cultural de Ceuta, sí. Se puede hablar también de los equipamientos. Puedes hablar de lo que quieras. Sí, claro, no, hombre, esto es que lo que acaba de decir Ernesto es la solución final. Ahí han habido hasta cinco versiones distintas de lo que se iba a hacer allí. Allí nadie sabía lo que se quería hacer. Quiero recordar que esa obra se adjudicó en el año 2008. Han estado 14 años para hacer la obra, que se dice pronto. 14 años y desde luego nadie se hace responsable de eso. Los años, cuando son obras, es dinero, ¿eh? Ahí ha habido una inversión del Ministerio de Cultura que ha sufrido lo más grande. Hemos tenido que trampear hasta en 3 ocasiones para no tener que devolverla.
Bueno, es una historia muy, por eso digo que si se habla de esa obra, para ponerse a llorar, Después allí tampoco se sabía lo que se quería hacer, porque aquí en Ceuta la cultura, la verdad es que no importa mucho a casi nadie. Y entonces pues todo el mundo va cambiando de opinión, llega un consejero nuevo y dice, pues allí va a venir, voy a ver si gano los votos de los estudiantes, pues una sala de estudio. Llegaba otro, no, allí lo que hay que hacer es, y allí cada uno va dando su versión, hasta que al final, pues el último ha sido que esto vamos a hacer. El tema de la política cultural en Ceuta, que me parece a mí más interesante hablar de la cultura. Ceuta es un sitio extraño, en el sentido que voy a decir. Por ejemplo, la biblioteca nuestra de Ceuta funciona a un nivel equiparable a cualquier lugar del mundo. Digo del mundo, en cuanto a calidad de programación y de actos, y desde luego partiendo siempre de que Ceuta es una ciudad que es la mitad de Getafe, que es un pueblo más de Madrid, que esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y sin embargo, la cultura en Ceuta no es capaz de prender a nivel popular. No hay inquietud cultural en Ceuta. La cultura o bien es gente elitista o vieja. Tú llegas a cualquier... y son todo gente mayor que tienen algún interés, o gente que en un momento determinado, en algo concreto, pero no existe una inquietud cultural generalizada. Es una cosa que a mí me parece que es un déficit muy importante, porque además esto también me parece a mí que Ceuta debería reflexionar introspectivamente, ¿no? Cuando hablamos del tema cultura en una ciudad como esta, en la que la cultura es tan diversa, deberíamos plantearnos exactamente qué queremos y cómo queremos hacerlo, ¿no? Claro, aquí estamos todo el día, ya se han aprendido hasta los más tontos del pueblo con lo de las 4 culturas. Pero nadie sabe muy bien de eso de qué se trata, ¿no? Ceuta, cuando queremos decir que Ceuta está bien, decimos las 4 culturas, y nadie sabe ni lo que son las 4 culturas, nadie practica nada, nadie profundiza en nada. Entonces son eslóganes que se pierden. Y sí sería interesante que hubiera una política cultural que de verdad fuera capaz de ir recuperando el valor que tiene la cultura para la vida de las personas. O sea, la dicotomía, el centro comercial o la cultura, ¿no? En Ceuta, desde luego, el centro comercial sin discusión ninguna. Esto es algo que requiere tiempo, pero sobre todo requiere también planificación y después requiere convicción. ¿Hay alguien convencido en que la cultura es algo importante en la vida de las personas en 2022? La primera pregunta, que es no solamente una pregunta dirigida aquí a nuestra ciudad, esto en general es así, pero en Ceuta quizás se note más, pero yo en Ceuta además lo he hecho en falta ese otro componente de interculturalidad. Yo creo que en Ceuta, si de verdad creemos que esta ciudad tiene posibilidades de en un futuro más o menos cercano cohesionarse socialmente, el factor cultural es clave, es digamos es la clave de bóveda, ¿no? de la arquitectura social de Ceuta, y en este sentido creo que hay un déficit enorme en cuanto a la promoción de la cultura de la ciudad en su conjunto. No llega a la gente, y sobre todo hay una cosa que a mí me parece especialmente mal y grave, es que no se entiende a la gente joven. La cultura en Ceuta está, lo poco que se hace lo hacen los viejos, y eso es un problema, porque ahí se produce una brecha generacional que yo creo que poco ayuda en esto. Y la gente joven tiene una forma diferente de ver la vida, afortunadamente, y sin embargo eso no encuentra una proyección o un eco en la política cultural, ¿no? Pero ¿a qué te refieres? ¿A que falta oferta? ¿A que no se difunde adecuadamente? Yo creo que falta, más que la oferta, que eso es, digamos, el segundo paso. El primer paso yo creo que es la educación cultural. Creo que, o sea, aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ceuta gasta 70.000 euros todos los años en promocionar una asociación que se llama Amigos de la Música. Esa asociación promueve, en principio, conciertos de música clásica. Eso, a la gente que los chavales tienen 20 años, 25, ¿dónde está? ¿Dónde? Que ¿Tiene ni siquiera conocimiento de la existencia de esas cosas? O sea, no hay en ninguna faceta de la vida de una persona joven encuentra un momento en el que nadie le explica la cultura para qué vale, por qué es bueno, qué gana si lee en vez de hacer otra cosa. Eso no existe.
Y yo es lo que creo yo que es lo que provoca después que haya ese corte generacional y que la gente joven no se involucre en eso. Y a partir de ahí, evidentemente, ellos se desarrollan. Por ejemplo, yo qué sé, a mí no me gusta, no lo entiendo, me cuesta trabajo, pero el cómic. Sí. Ellos leen cómics, se entienden mucho mejor en esto. Y tú ves aquí en Ceuta, creo que hay una tienda, que yo sepa, no sé si hay más, y 0 actividades respecto a todo este tipo de ¿por qué? ¿Por qué no hay una estrategia de decir, bueno, vamos a cultivar esto, a potenciar esto, a que la gente se desarrolle sus inquietudes en el ámbito cultural? Eso es lo que yo creo que en Ceuta se echa en falta mucho, que es lo más difícil, porque esto de organizar actos con dinero es relativamente sencillo. Con dinero siempre. Sí. No sé si Ernesto quería decir algo al respecto de todo lo que ha contado. No sé si me corresponde a mí contestarle, pero hombre, sí que hay una gran parte de certeza en lo que comenta Juan Luis. Yo creo que no solo pasa en Ceuta, creo que es algo más generalizado. Quizá en Ceuta, por nuestras condiciones especiales, de lejanía, de descentralización, de extrapeninsularidad, pues se agrava también ese problema. Y sí es cierto que hay que trabajar en otros ámbitos, que hay que abrir, estoy totalmente de acuerdo, la biblioteca, museos o patrimonio de la ciudad o los servicios culturales trabajan mucho y muy bien, pero que quizá hay que ir ampliando la oferta a otros sectores, especialmente a la gente joven. Y también una cosa, por ejemplo, yo llevo 25 años oyendo que la gente joven necesita locales para ensayar los grupos musicales. Eso pasa también en muchos lugares. No lo sé, yo aquí lo oigo siempre. Sí. 25 años llevo oyendo esto. Y no entiendo cómo una cosa tan sencilla no se hace. Porque es que eso, en una ciudad como Ceuta, en el que tú el dinero sale por las ventanas del ayuntamiento, que aquí nosotros movemos más de 300 millones de euros cada año. O sea, que el ayuntamiento tendrá muchos problemas, muchas dificultades, muchos déficits, pero luego dinero sobra, y ahora más. Entonces, una cosa tan sencilla como que la gente joven pueda ensayar en lugar de música, debería una cosa que tiene que estar resuelta, ¿no? Desde hace muchos años. Pues no hay manera. No hay manera. Yo no lo entiendo. No entiendo por qué cosas sencillas como esta no se hacen. Y de alguna forma se implica a la gente joven en la cultura, ¿no? Que cualquier cosa cuesta un mundo. Damos la bienvenida también al presidente del Colegio Oficial de Médicos de nuestra ciudad, Enrique Roviralta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uno de los temas que queríamos tratar también en esta mañana es esa problemática que hay en el puerto deportivo, esa dársena deportiva de nuestra ciudad, la empresa Marina Hércules. Están las cosas complicadas respecto al robo en embarcaciones y de embarcaciones. Está con nosotros, como decíamos, Irene, gerente de Maersa. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, si me lo permitís a todos, otra vez quería agradecer la invitación a poder participar aquí esta mañana con vosotros, y solo un apunte antes de empezar con este argumento al señor Arosti, cuando antes ha hecho referencia, sí, claro, a que el servicio de las bibliotecas de Ceuta están equiparables al servicio que se ofrece en cualquier biblioteca del mundo. Discrepo, pero vamos, rotundamente, porque he sido estudiante aquí, he sido estudiante en muchas otras universidades de fuera, tanto españolas como extranjeras, y le queda bastante, sobre todo en temas tan sencillos como un horario cuando es periodo de exámenes, que se amplíe y que esté disponible para todas las necesidades de los chavales que están aquí estudiando. Y eso por ejemplo, yo no lo he visto como ceutí, ¿eh? Bueno, porque no has querido, pero bueno. No, yo sí, he querido y me he encontrado la puerta cerrada. De todas formas te iba a decir, yo me refería a la programación cultural, es lo que te he dicho, no al servicio de biblioteca propiamente dicho, la programación cultural que hace. En la biblioteca de Ceuta hay casi un acto diario y normalmente de mucho nivel, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, sí, ¿no? En Ceuta. Y se hacen muchas cosas y muy bien hechas. En cuanto a funcionamiento de biblioteca, no lo he comentado, tampoco es una cosa, pero efectivamente la biblioteca es verdad que cuando, no sé cuándo te refieres tú, pero ahora abren, me parece que hasta las 3 de la mañana, ¿no? El horario, no lo sé exactamente, pero el horario en tiempo de examen. Me alegra escucharlo, porque cuando yo estudiaba, mucho. De verdad que no era ese. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado y mucho. Que hayamos llegado hasta ahí. Hombre, que ten en cuenta que además el edificio que tenemos nosotros de la biblioteca de aquí es un lujo, ¿eh? Es un lujo para una ciudad como la nuestra. Que es magnífica, las instalaciones son buenas. Ya no sé si el fondo bibliográfico es mejor o peor, tampoco eso
Y en cuanto a servicios, pues tampoco sé si está en comparación con otras. Pero yo me refería, sobre todo, quiero decir, a la programación. Cultural, yo me refería más a actividad cultural más que funcionamiento de la biblioteca, que lo hacen muy bien, la verdad. Volvemos al mar, a esa dársena, y cuéntanos. Y también ya lo último, respecto a lo de la estación de ferrocarril, que antes no quería interrumpir, que sí que bien es cierto que es un hecho objetivo, aparte del tiempo que se ha tardado en construir, 14 años, ¿no? En eso la referencia que se ha hecho, es decir, la cantidad de fondos que se han utilizado era algo que desde mi punto de vista se podía haber solventado muchísimo antes, podíamos haber gozado de esas instalaciones desde hace muchísimo más tiempo, y es que ahora lo traigo a colación precisamente con algo que tiene relación con el puerto deportivo, y es la torre que está allí, que bueno, ya no forma parte de nuestra concesión ahora mismo porque hay una autorización de cesión de uso a la Consejería de Fomento y Turismo. Entonces ahí hay un gran proyecto que yo espero que no vayan a tardar 14 años tampoco en ejecutarlo, porque sería una pena para toda la ciudad, la verdad. Y bueno, ahora sí, ya en cuanto al tema de seguridad de la dársena deportiva, nos encontramos en el punto de mira, pero nos encontramos en el punto de mira porque la inmigración ilegal es un problema de la ciudad, no es un problema solamente de Marina Hércules como sociedad mercantil, o sea, es un problema al que tenemos que hacer frente todos. ¿Qué pasa? Que siendo nosotros el puerto deportivo, evidentemente estamos más expuestos y es el medio de transporte, entre comillas, por así decirlo, que van a utilizar para intentar cruzar el estrecho. De hecho, ahora hemos sido noticia por un intento de robo en 4 embarcaciones y por daños en estas 4 embarcaciones, pero lo mismo que el año pasado cuando tuvimos el problema de los menas, fuimos noticia porque se colaban a plena luz del día, ya no era de madrugada, era a plena luz del día, agrediendo a marineros y a trabajadores de la empresa. Hemos sido noticia porque han robado embarcaciones de usuarios nuestros que han aparecido en Getares, motos de agua que han aparecido confiscadas por tráfico de droga. En fin, es un problema que evidentemente se pueden compartir las quejas de los usuarios, se puede entender absolutamente la reclamación de una necesidad de más seguridad, pero lo que también se pide desde la dirección del puerto y bueno, y de todos los trabajadores, es que se tenga en cuenta que es algo que sobrepasa las capacidades de una empresa. O sea, nosotros podemos paliar el tema de la seguridad con los recursos que están a nuestra disposición, pero nada más, que son por contrato. Yo tengo que ofrecer un servicio de seguridad, no me establece de todas maneras la modalidad en la que tengo que prestar ese servicio, pero sí que tenemos toda la zona perimetrada con cámaras de seguridad que funcionan 24 horas y que siempre que se ha llevado a cabo una denuncia en la comisaría de Ceuta por parte de un usuario, ha venido con el procedimiento correspondiente, el fuerza de seguridad correspondiente ha venido solicitando un oficio, pues las grabaciones de franja horaria y franja temporal, y ese es el procedimiento. Eso funciona, y además se ha puesto este año, cosa que antes no estaba, un vigilante de seguridad. Hemos contratado una empresa de seguridad privada, Cofer Seguridad, que tiene la sede en Torremolinos y nos presta un servicio. Hemos empezado como buenamente hemos podido, porque evidentemente eso tiene un coste. ¿Y por qué contratáis gente de Torremolinos? Eso tiene un coste, pues a lo mejor porque contrata gente de Ceuta, ¿no? Bueno, depende del presupuesto, depende del presupuesto que nos hagan. No deja de ser una empresa privada que tiene sus costes y que tiene que ver sus inversiones y que tiene que ver sus beneficios anuales, pero como toda empresa privada, si no sería una asociación sin ánimo de lucro, cosa que no es. Entonces, más o menos. Tenéis ahí esa seguridad, tenéis vuestras limitaciones, ¿y qué solicitáis? ¿Qué ayuda se puede solicitar? Más colaboración de las fuerzas de seguridad. De hecho, el año pasado, que me debe hasta el documento, el 22 de junio de 2021 ya se presentó un escrito a la delegada del gobierno solicitando que por favor actuara lo que en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana está establecido, que por favor hiciese un despliegue correspondiente para dar un refuerzo a la dársena deportiva. Lo mismo se ha trasladado a la autoridad portuaria y lo mismo se ha trasladado a la Guardia Civil, que bueno, antes, con anterioridad, estaban allí en la sede de la Guardia Civil Marítima, estaban dentro de la dársena. Ahora mismo ya no están, pero aún así siempre se ha pedido colaboración de todo el mundo. Entonces, bueno, más allá de eso, nosotros ahora mismo, independientemente del número de vises de seguridad que nosotros vayamos a contratar, que lo puedo aumentar, pongamos que pusiese yo 3 vises de seguridad o uno más y tuviese 2 más un marinero de guardia. Es que en cualquier caso la situación es real y es la siguiente: hay 5 personas que están vigilando desde arriba, y esto lo he visto yo personalmente, lo he visto tanto a las 4 de la tarde como a las 12 de la noche sacando al perro. Hay 4 o 5 personas que están vigilando desde arriba, unos se colocan en el puente, en la cafetería, y otros se colocan en la parte del Paseo de las Palmeras, y luego abajo hay otros más que no se ven. El puerto tiene el recorrido que tiene y tiene las dimensiones y la superficie que tiene. Entonces, si yo tengo a 1 o 2 personas que están repartidas entre punta a punta, pero desde arriba están vigilando exactamente el punto y el momento en el que no va a haber nadie en la puerta de Pantalán X,
Es que eso, ¿cómo lo controlamos? Y en cualquier caso, los hechos que han acontecido estos días, una persona para 4. Pon 2 con el marinero que estaba allí, que de todas maneras el marinero, aunque no tenga funciones de vigilante, lógicamente si sucede un altercado de este tipo, evidentemente va a responder como buenamente pueda, ¿no? Entonces, aún así es que, lo repito, son hechos y es de tal envergadura la problemática que tenemos ahora mismo que se escapa de nuestros recursos como empresa. Pero, sí, aquí puede hablar quien quiera en el momento que quiera. Yo me gustaría saber, por curiosidad solamente, la frecuencia de estos hechos, ¿cuál es más o menos? Tú tendrás datos, si los tienes, si no, no. Cuando un atraco a un barquito de estos, ¿cada cuánto se produce? O sea, depende de la temporada. 8 veces? No, para nada. Depende. Entonces, hombre, para que todo el mundo nos hagamos una idea de lo que está pasando, porque es que yo me acuerdo una vez cuando se habla siempre aquí hay colectivos a los que todo el mundo le da galletas por deporte, ¿no? Eso existe. Yo me acuerdo una vez, todavía los chavales, los jóvenes, los menas, todavía colea a la chavala de 14 años que le rompieron la nariz controlándole un móvil. Y eso pasó hace ya 9 años. Y cuando tú dices, es que agreden y tal, dices, ¿y la chavala? Y ya, bueno, vale, aquello fue una tragedia, una cosa bien, pero eso si se produce todos los días es un estado de excepción. Si pasa una vez cada 25 años, son las consecuencias propias de la vida. Entonces, que ataquen un barco de la autoridad de la dársena deportiva, entra en todo normal, que roben en un garaje, que entren en un piso, que esas cosas pasan. Bueno, que eso pasa en la vida. Ahora, si tú me dices, cada 15 minutos entran en la dársena deportiva. Cada 15 minutos no, pero una buena media de días al año. Entonces, si el partido fue, por ejemplo, en verano, que tampoco puedes ver a toda la información ahora mismo, ¿no? Pero yo no te digo que me diga 26, pero más o menos, que no hagamos una idea de lo que estamos aquí. Pues sucede, de 7 días que tienen la semana, tranquilamente 4 o 5, yo puedo tener el parte de incidencia del viser de seguridad, la redacción, de que algo ha pasado esa noche. ¿Qué pasa? Que luego, evidentemente, estamos en las noticias por lo que efectivamente ocurre, pero no por todo lo que sí se ha ido paliando que no se ve, y por todos los altercados que sí se han podido evitar, que eso no salen a la luz. De todas maneras, cosas de la vida misma, como usted dice, yo de todas maneras ha habido días en los que he tenido que empezar mi jornada laboral entrando a las 9 de la mañana, llamando a la Guardia Civil, porque estos menas están durmiendo en la Marina Seca, en el varadero dentro de embarcaciones que están allí. Entonces, eso ocurre con muchísima frecuencia. Dormir no está mal, ¿no? Con muchísima frecuencia. Está mal que la gente duerma. Yo no tengo nada en contra de que la gente duerma, pero si tienen un centro a disposición para que estén durmiendo allí, lo lógico es que estén allí. He visto gente durmiendo, he visto gente rompiendo o haciendo... Es una introvisión y legítima propiedad. Eso de todas maneras es un recinto privado y esos niños tienen un recinto para que, que está adecuado, cubriendo todas sus necesidades para que estén allí durmiendo. Sí, no tienen por qué entrar a dormir en barcos abandonados que están en una situación muchísimo más precaria que el centro que tienen para dormir. Pero que no es una tragedia que estén durmiendo allí, ¿no? No veo que eso sea una cosa especialmente criticable. No sé, habrá que hilar. Pues si tengo a 5 durmiendo ahí y luego intentan robarme 4 barcos. Me da pena que haya niños durmiendo en barcos abandonados, eso sí me da pena. Pena sí me da. La gente tiene sí, pero la problemática actual no se refiere a los menores, ¿no? Al final siempre acabamos en lo mismo. Suelen ser menores, es que coincide con el rango de edad. Normalmente, a lo largo de todo este año, los altercados, quitando los más graves, que han sido el incendio del coche, que me dejaron allí, por cierto, bastante tiempo sin recogerlo, y la Phantom, esa embarcación planeadora, que también sigue allí, que han sido los incidentes más graves que hemos tenido, que afortunadamente no ha habido ningún daño físico. Yo siempre lo primero que hay que agradecer, cuando tenemos situaciones de este tipo, en las que hay intentos de robo o tal, que lo que quieren no es robo un GPS porque sé que lo voy a poder revender y me voy a quedar con algo, pero para luego, yo creo que la finalidad es la misma, es la de poder salir de aquí. Suele coincidir el rango de edad de las personas que llevan a cabo estas intrusiones, y si estoy intentando arrancar una motora es porque me la voy a llevar para cruzar el estrecho, o sea, es para eso. Entonces sí, yo desde mi punto de vista sí que creo que está muy relacionado el asunto. Una pregunta, una duda o curiosidad: desde que no está la Guardia Civil, lo que hacían los servicios de marítimo allí en el puerto deportivo o a la entrada, ¿no?, del puerto deportivo, ¿habéis notado que haya aumentado la inseguridad? ¿O el efecto de que estuviera allí la Guardia Civil tiene un efecto disuasorio?
creo que tiene un efecto disuasorio, pero tampoco muchísimo. Evidentemente sí que, yo creo que sí que han aumentado los intentos, pero precisamente por eso hemos reforzado con un visor de seguridad desde que se ha ido la Guardia Civil, para evitarlo. Porque ellos evidentemente controlando de arriba saben quién está, quién no está, y han dicho, la Guardia Civil se ha ido, vía libre. Y como, no, un momento, esto hay que acotarlo por algún lado, ¿no? Entonces... sí, pues seguramente habrán aumentado los intentos, pero ya te digo, no en una cifra exagerada tampoco respecto a antes. O sea, que realmente problemas graves no hay, ¿no? Hay sus incidentes propios de... No, tú me estás diciendo que eso ha pasado en todo el verano. Una cosa me dice, no, hay incidentes menores. Que sea reiterado no quiere decir que carezca de gravedad. Incidentes menores de ese tipo hay en los bares todas las noches, y hay en los cines y en los supermercados. Una cola que uno va a entrar, que me he colado, y se empuja a la gente. O sea, que incidentes de estos menores hay en todas partes. Bueno, al que le roban el barco no da mucha No, gracia, por eso he preguntado, pero que incidentes de eso hay muy pocos, según ella misma está diciendo. Tú has dicho, no, lo he entendido, que hay incidentes menores que no trascienden porque se solucionan allí, y que lo que ha habido ha sido lo de la dicho la Phantom y otra cosa más. No, que esos han sido los incidentes más graves que hemos tenido a lo largo del año. Han sido los más graves, evidentemente, porque aparte han puesto en riesgo la integridad física de cualquier persona que estuviese por allí. Eso es. Cosa que entrando de madrugada, cuando saben perfectamente que no hay ningún usuario en los pantalanes o que no hay ningún armador de ninguna embarcación en ese momento, la intención es la de llevarse la embarcación, pero no la de dañar a nadie o de prenderme fuego al puerto, que son cosas distintas. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la delegación a esa petición de...? ¿Qué respuesta? No ha habido. No ha habido respuesta. No ha habido. O sea, el 22 de junio del 2021 se mandó la primera y el 11 de agosto de este año se mandó la segunda, reiterando el contenido del primer escrito. Sigo esperando. Y otra curiosidad, en caso de que haya daños a una embarcación, ¿la empresa es la responsable de cubrir esos daños? Bueno, esto es un tema muy controvertido, porque... Bueno, está bien que lo saques. Vamos a ver, el que se compra una embarcación va a tener la obligación de contratar un seguro, ¿vale? Como en los vehículos. Entonces ya hasta donde cabe su cobertura, eso ya dependerá de la persona que lo contrate, evidentemente. Habrá siniestros que sí que estén cubiertos por el seguro y otros que no. Entonces luego ya se entra en el ejercicio del derecho de repetición entre aseguradoras y tal, y lo dejamos en manos de las aseguradoras. Repito, habrá algunos que estén cubiertos, otros que no, depende de lo que esté incluido en la póliza. Es uno de los temas sobre los que más quejas hemos tenido, o un tema, repetidísimo, porque cada vez que hay un daño a una embarcación o hay un intento de robo, cualquier cosa, el usuario lo primero que va a hacer es ir a Maesa a decir, pues me lo vas a pagar tú, hablando llanamente. Entonces, como bueno, tú tendrás tu seguro, ¿no? O sea, te lo pago, ¿hasta qué punto te lo pago? Porque bueno, luego aquí ya hay todo un desarrollo jurídico teórico sobre la naturaleza jurídica del contrato de amarre, que no está siquiera tipificado, y esto que parece que estoy soltando un rollo, en realidad es muy importante, porque si tú determinas la naturaleza jurídica del contrato, determinas cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, un contrato de depósito, por ejemplo, sí que incluye la vigilancia del bien y la buena custodia del bien, pero el contrato de amarre, como no está tipificado, tienen que hacer analogía, y ni doctrina ni jurisprudencia se han puesto de acuerdo. Pero eso no deja de ser un aparcamiento. Un aparcamiento en vez de vehículo, un aparcamiento de cuando tú te queman el coche en un aparcamiento. Lo cubre tu seguro y normalmente no hay... La cuestión, yo creo que es, como decía Juan Luis, si el número de incidencias o la proporción es mayor en el puerto deportivo que en los garajes del resto. Claro, quiero decir que... No lo digo porque siempre hay una tendencia a magnificar, claro, estas cosas, que yo, sin restarle importancia, y como decían que es verdad, o sea, claro, si te roban el barco, pues igual si te roban el coche, pues claro, o si te roban en tu casa, o si te rompen una puerta, pues claro que es una putada, y te cabrea, y te enfada, y esto no puede ser, pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando hablamos de problemas o de conflictos sociales, que lo que hay que medir un poco las cosas porque evidentemente no todo se puede solucionar. El otro día en la misma tertulia lo hablábamos, y hoy estás tú que eres médico. Es como si yo exigiera al estamento médico que todos los pacientes se curaran. Usted, lo intentamos y muchas veces nos salen las cosas bien y algunas veces no. Y le exigimos a la policía que no haya ningún robo. Bueno, la policía hace su trabajo y a veces no puede, o las cosas no salen bien. Y aquí, por eso preguntaba que todo esto, para tratarlo como problema social, está en función de la cantidad. O sea, si aquello es una cosa que todos los días, pues, bueno, aquí está pasando algo y pongan cosas policías. Si esto es de higo a breva,
pues entra dentro. Cuando yo digo que no es un problema, no quiere decir que no haya que poner medidas y que no se preocupe, no. Digo que no se puede trasladar la idea de que la gente piense que yo llevo mi barquito allí y allí me encuentro por la noche lo más grande. Mafia asaltándome, gente tirándome. No es el caso. No es el caso. Eso es lo que quiero decir, que de una radio o de cualquier medio de comunicación no podemos trasladar con buena intención, pero trasladar opiniones e ideas que terminen por hacerse una idea. Un señor está oyéndonos ahora y está en su casa tranquilamente preparando la comida y dice, y entras en el puerto deportivo y te encuentras allí lo más grande, el que no te mata te quema el barco, el que no te hace no sé qué. Pero, y claro, el hombre dice, madre, amor hermoso, dice, pues yo paseo por allí y yo veo por la noche pegado a Maelsa, está todas las noches un furgón de la policía local, nacional, todos los días, sí, por lo menos los fines de semana. Todos los fines de semana, pegado en la puerta de Maesa, un furgón de la policía, no sé si vigila al pueblo marinero, al puerto, las dos cosas, no sé, está allí. Yo creo que no tienen competencia la policía local. Yo creo que... No, nacional, te digo. Nacional. Allí es nacional, también hay local, pero hay dos furgones de la policía nacional en aquella esquina y otro de la policía local. Pero no están dentro de la dársena, están fuera. Están fuera, en la puerta. Pero que yo estoy de acuerdo en decir que no hay que trasladar este miedo, pero que de todas maneras, el motivo por el que yo estoy aquí es porque no es que desde aquí se esté trasladando ese mensaje, es que es la asociación de usuarios del puerto y los damnificados, evidentemente, los que tienen miedo porque ven que es algo que se ha convertido más o menos en recurrente últimamente en el puerto deportivo, y es lógico, o sea, yo comparto que vivan una situación de inseguridad porque digan, oye, es que es la cuarta vez que me intentan robar la embarcación. ¿Hay algún tipo de embarcación que sufre más que otra? Sí, por supuesto. Es que lo que decía antes, el perfil del intruso va a ser siempre el mismo. Entonces, estos chavales no tienen ni idea de llevarse es velero. ¿Cómo van a entrar a llevarte un velero? Pero si es que no saben tampoco ni cómo arrancarlo. Claro, ni cómo arrancarlo. Y va muy lento. Si es que entonces sí, suelen ser embarcaciones de poca eslora y motora. Casi siempre. Poca eslora y motora. Y rapidez, ¿no? Sí. Bueno, pues que si hay alguna solución, ¿cuál sería? ¿Seguridad? Puede ser. seguramente más seguridad, pero habrá que encontrar una manera estratégica, yo creo, de paliar tanto una cosa como la otra. O sea, es decir, es que yo creo que un fenómeno depende del otro, en este caso, y es el fenómeno de la inmigración ilegal que hace el intento de robar con un fin determinado y luego el resto. Entonces, mientras que eso exista y nosotros seamos el punto de partida y el objetivo para poder conseguir su fin, yo creo que va ahí de la mano siempre el conflicto. Yo lo veo así, porque no se trata de robos, de decir, no, es que yo voy a entrar a robar al barco más caro de Maesa que vale 2,5 millones de euros. Pongamos, nadie se acerca a ese barco. Pues que nadie se acerca a ese barco. No es tanto el robo como poder encontrar un sitio para irse, ¿no? Exactamente. Eso es lo que me da mi pena, que la gente tenga que hacer esas cosas para poder irse. Son vidas que dan pena, de verdad. A mí me da mucha más pena que lo que le pasa al barco. La verdad. Porque tampoco les pasa mucho a los barcos. Yo paso por allí y no veo que los barcos estén mal. Yo digo, eso no quiere decir que cuando pasa una cosa, lógicamente el afectado pues se cabree y que además haya que repararlo y poner todos los medios. Pero no es el puerto deportivo un infierno. ¿Realmente son los inmigrantes los que ponemos el ojo en ellos, pero no será un poquito más alta la historia? ¿Quizás se han utilizado para el robo de esas embarcaciones? Seguramente. Yo no he llegado al punto de investigaciones, pero me lo vuelo yo también, tiene más sentido. Porque hay oyentes que me están diciendo que los inmigrantes no roban. Tiene más sentido. Yo los detenidos creo, al menos los que yo recuerdo, eran más... yo creo más vinculados a mafias de la inmigración, que no al migrante yendo a robar la lancha. Pero ha habido de todo, y esto os lo puedo asegurar yo personalmente porque lo he visto en vivo y en directo y lo he visto también en las cámaras. Hay de todo, pero el número mayor es ese, es de menores o de gente que está ahí rotando los 18, 19 añitos y de otros sitios. O sea, es siempre así. Entonces, lo de las mafias, seguro, el verano pasado tuvimos otro de los incidentes con un usuario del puerto deportivo que se acaba de comprar una embarcación bastante bien, o sea, muy buena la embarcación y tal, una eslora media, no era un barquito de moto para ir a pescar, vamos. De hecho la utiliza con fines comerciales, y a este señor le robaron la embarcación y lo encontraron con un señor dentro que había salido de no sé dónde con X inmigrantes ilegales a bordo, y la embarcación la habían recogido en otra bahía de Ceuta. Entonces
Bueno, pues ahí queda ese asunto. Aquí están los micrófonos para cuando queráis hablar desde allí y queráis pues reivindicar soluciones. Cambiamos de asunto, ya que el Sindicato Médico ha informado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a costas al Instituto de Gestión Sanitaria, el INGESA. Desde el Sindicato Médico han recordado que con esta nueva decisión se suman en total 6 sentencias ganadas. Ahora además se les añade las costas, ¿no?, de los juicios. Enrique Roviralta, una buena noticia, ¿no? Bueno, una buena noticia a media, ¿no? Porque realmente a nadie le interesa pleitear por sus derechos. Lo lógico es que un interino, que siempre digo, ¿no?, que es el eslabón más débil de la cadena, porque son compañeros que están en temporalidad laboral, pues que tengan que estar reclamando algo que Europa ya ha dicho, que no se puede discriminar a los trabajadores, en este caso la sanidad, pero de la administración pública en general, por el concepto, por el tipo de contrato, pues además que hablamos de cantidades ridículas en lo económico, pues es muy triste. Es muy triste que tengamos que pleitear, es muy triste que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es una entidad jurídica importante, hasta en 6 ocasiones nos dé la razón, y que, por ejemplo, el primer compañero nuestro que ganó esa sentencia hace un año todavía no la ha cobrado. Es decir, la administración, que además, como los abogados los pagamos los españoles con nuestros impuestos, pues les sale bastante baratito, pues dilatan, ¿no? Eso, en definitiva, lo que genera en nuestros compañeros, en los afectados y en el resto por solidaridad, es un hastío, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué necesidad hay de estar peleando por algo que sé que me corresponde y que probablemente en breve se les va a abonar de oficio, probablemente el año que viene, ¿no? Porque tienen que allanarse ya, es decir, que no pueden estar no ejecutando las decisiones judiciales, ¿no? Pero que es que a Ceuta no le sobran médicos como para estar encima poniéndole pegas y complicaciones. Ceuta tiene una sangría de médicos evidente, no quieren venir, cuando vienen no duran pues nada, meses a veces. Y si encima que nosotros insistimos en que la falta de médicos se corrige con una declaración de difícil desempeño y cobertura médica, y por tanto incentivos de todo tipo para que los médicos vengan, pues esto en concreto es un desincentivo más que contribuye a que los médicos se vayan. Y lo digo de verdad, con todo el dolor del mundo, no solamente como médico, sino también como potencial paciente, o yo o un familiar mío que pueda requerir una asistencia médica y que me digan que se acaba de ir la reumatóloga, o el traumatólogo se ha ido, otro que se va, en los traslados, en fin. Nosotros lo venimos anunciando. Los médicos que antes en Andalucía, como había paro, venían a Ceuta, es que ahora Andalucía ofrece unas condiciones iguales o mejores que Ceuta. Con lo cual, ¿para qué vas a venir a Ceuta si, por ejemplo, eres sevillano y tienes trabajo en Sevilla? Y económicamente, de verdad, aunque la gente piense lo contrario, entre carestía de vida, los transportes, etcétera, la vivienda, etcétera, etcétera, pues es que no compensa. Aparte, por supuesto, del desarrollo profesional que puede tener un médico de 20 y tantos años, 30 años, que se come el mundo, que quiere operar, que quiere hacer las últimas técnicas diagnósticas, y además encima se ve limitado, pues dice, pues me quedo en el Virgen del Rocío. Queda dicho. No, queda dicho. Queda dicho. Con toda la razón del mundo. Bueno, son dos cosas diferentes. Yo voy a opinar sobre las dos. La primera es que el uso torticero de la justicia que hace la administración en España debería estar penado con cárcel. Sí, yo veo gente que va a la cárcel por robar un cartón de Marlboro, y un señor que se permite el lujo, en este caso un ministro o similar, que se puede permitir el lujo de utilizar fraudulentamente la justicia para menoscabar los derechos de una persona, pues no tiene ningún tipo de responsabilidad. Aquí en España los derechos, sobre todo cuando se trata de derechos económicos, hay que plantearlo individualmente, y la administración dice que la sentencia recae sobre una persona. No equiparan las situaciones, cuando es una cosa muy evidente. Lo hacen además solamente por una cuestión de mezquindad, es decir, porque de esta manera pagan
con muchas más dificultades y por tanto más lento, menos, y aburren a la gente, como decía Enrique, y es verdad, la gente se aburre, llega un momento y dice, no me merece la pena poner un pleito, estar esperando 3 años, estos recurren por sistema el abogado de Estado, el contencioso administrativo al Tribunal Superior, y al final cuando pasan 4 años te dan 300 euros, dice, quédalos con los 300 euros. Y esto es una cuestión que pasa aquí y en toda la administración española, y habría que corregir alguna vez. Y la otra cuestión que ha planteado es una cuestión que, porque en Ceuta ya ha dicho que como todo el mundo ha tirado la toalla, prácticamente a nadie le interesa, pero lo que está pasando en la sanidad de Ceuta es escandaloso. Lo que pasa es que tenemos otra forma de funcionar, y es que la gente lo que hace es que se va. Todo el mundo dice, me duele el riñón, me voy, tengo un especialista en Málaga, me duele tal, tengo uno en Cádiz. Esto es lo que hace la gente de Ceuta. Y no será porque no se ha dicho veces, porque ya no solamente reconozcamos que la dificultad de traer médicos es general. Es verdad que hay una planificación en España muy mala de la profesión médica, y que hay unos cortes, y ya se avecina uno que va a ser monumental según los datos que se manejan, porque no hay capacidad suficiente para regenerar las necesidades. Pero dentro de eso, en Ceuta hace mucho tiempo que se llevan reivindicando, los sindicatos lo han hecho, el colegio de médicos también, a título individual los médicos me consta. Es decir, señores, hay que buscar fórmulas para que esto sea atractivo. Tú no puedes traer a un médico que se lo rifan en cualquier lado dándole un contrato de 8 días. Es que esto va en contra del sentido común, ¿no? Y ahora no te renuevo, y ahora no sé qué, y ahora unas dificultades. Y Ceuta no quiere venir nadie, pero hay que añadir, y con razón, o sea, que si ya de por sí es difícil traer gente, y encima las poquitas cosas que podríamos hacer aquí en Ceuta. Yo me acuerdo una vez, la última que yo participé en la comisión ejecutiva de Ingesa, el compromiso del director provincial fue todos los contratos mínimo 1 año. Que si quieres arroz, Catalina, porque esas cosas no se hacen, esas cosas no son difíciles. Aquí tenemos un problema, que también es un problema que existe. O sea, mucho no, estamos en lo de siempre. O sea, las comunidades autónomas funcionan, tienen su entramado jurídico, su funcionamiento, y nosotros somos el Ingesa, que depende de Madrid, Ceuta y Melilla, los de siempre, las excepciones malditas que funcionan de aquella manera, que nadie se ocupa, que nadie se preocupa, que nadie siente esto como un problema, y para colmo, en lo más sensible que es la salud, que todo el mundo siempre se ha indignado cuando esto no funciona, ahora lo que se está haciendo es sustituir la reivindicación por las compañías privadas. Y entonces, en lugar de decir, nos plantamos 5.000 personas en la puerta del hospital diciendo queremos las condiciones de los médicos adecuadas para que las plantillas se estabilicen y se pueda dar un servicio de calidad, es mucho más fácil pagar 30 euros al mes y pedir permiso y marcharse a Málaga al médico, a la Quilón, a Algeciras, a donde sea, ¿no? Esto es una cosa que, por eso, y al final todo siempre siendo es un poco igual, ¿no? Quien no llora no mama. O sea, esto que ha dicho Enrique ahora mismo es lo que está pasando allí. ¿Cuál es la reacción de la población de Ceuta respecto a esto? No será porque no lo dicen las criaturas, que es que se hartan de decirlo, han estado concentrados no sé cuánto tiempo. Sí. Me consta, ¿no? El esfuerzo que hacen ellos, individual y colectivamente como sindicato, me consta, que además es loable, y resulta que no encuentra eco en la población. Yo creo que lo que dice Juan, eso es muy importante. Nosotros estamos insistiendo, a ver, nosotros somos los médicos, no somos la sociedad, no somos los pacientes. Nosotros, nuestra obligación moral es denunciar las deficiencias, porque somos el garante de la salud del paciente que tenemos delante. Pero al final el que tiene que exigir efectivamente es el paciente, sociedad, votante o como le quieras llamar, ¿no? Es decir, que al final yo sí que echo de menos que de la propia asamblea de la ciudad, los partidos políticos, independientemente de ideología, porque aquí hemos tenido de los dos gobiernos, y, sí, no ha cambiado, y no cambian las cosas. Realmente no vemos que sea una cuestión de ideología política, sino quizás de que Madrid, los que dirigen esto están en Madrid, en Alcalá 56, que yo estaba allí, que además es muy bonita aquella zona, preciosa, con hospitales públicos y privados preciosos, y que cuando se ponen malos, yo creo que ellos, los que están allí, los dirigentes, cuando se ponen malos no vienen a este hospital. Si tuvieran que venir evacuados de Madrid a Ceuta urgente a ser atendidos y vieran la deficiencia, seguramente diría, caramba, esto hay que arreglarlo. Y de hecho muchas veces decimos, es que Ingesa, ¿no? Madrid, lo que necesitamos muchas veces es menos señoras y señores en butacones y más patas blancas. Cuando digo patas blancas, digo enfermería, digo yo hablo por todo, pero bueno, yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como decía. No, pues es verdad. Entonces, sí, yo sin médicos la sanidad es imposible, y tenemos una epidemia de falta de médicos. Y ahí realmente deben ser los partidos políticos locales y la sociedad, como dice Juanín, la que proteste
nosotros podemos, digamos, dar un poco la denuncia, explicar, ¿no? Claro, pero esto está pasando. Lo que no se puede decir, van a urgencia y la pagan con la enfermera, con el médico, porque llevo 4 horas esperando y hasta la agreden. Es que esa no es la solución. La culpa no la tiene el profesional que te está atendiendo, que a lo mejor lleva horas y horas de guardia, que el otro día, hoy hablaba con un traumatólogo que me decía, estoy de guardia, un día sí, un día no. Eso es inviable. ¿En qué condiciones puede estar una persona para atender, aparte de ser ilegal? ¿Pero en qué condiciones? Y atender a personas cuando llegan a urgencias, que llegamos con un ánimo tremendo. Es que es muy complicado por las dos partes. Y que es una fatiga psicológica que no hay quien aguante. Además, de verdad, que yo voy a hablar en primera persona. Yo soy otorrino, ¿no? A mí me viene una fractura de mandíbula, una fractura de maxilofacial, un accidente de moto, con todo tipo de complicaciones. Yo aquí no tengo maxilofacial. Entonces yo tengo que asumir la responsabilidad de atender a ese paciente, porque lógicamente es mi paciente, y a veces pelearme con Cádiz, con maxilofacial, para que me lo acepten. Alguien que tiene una mandíbula rota, un maxilar roto, una fractura de órbita, ¿entiendes? O puedo estar operando y tener una complicación sin tener un vascular, que en Cádiz, que yo estuve 1 año en Cádiz, estaba 4 años en Madrid, 1 año en Cádiz, conozco otros hospitales de la península. Tú estás ahí en la primera planta y cualquier problema llamas y el plástico, el vascular, el maxilofacial, el intensivista pediátrico, el de hemodinámica, etcétera, etcétera, es vecino tuyo, de la planta de arriba, de la planta de al lado, o la de abajo. Es decir, que trabajas con una seguridad y una comodidad que los médicos de Ceuta no tenemos. Entonces eso es otro hándicap, de verdad que no es solamente el tema económico, que también, sino son las circunstancias tan complicadas. Cuando viene gente formada en un Virgen del Rocío, porque la mayoría de especialistas se forman en grandes hospitales, hablo de Virgen del Rocío, yo qué sé, o el Málaga, cualquier hospital grande, y llegan aquí, claro, les choca porque se ven a veces en una soledad a la hora de tomar decisiones, y las responsabilidades legales son las mismas, porque esto es el territorio español. Por eso, de verdad que a veces nosotros decimos con un poco de pena, que yo no sé si esto es Administración General del Estado, que he hablado de compañías privadas, pero que no se nos olvide que nosotros pertenecemos, Ingesa es Ministerio de Sanidad, es decir, somos Administración General del Estado. El Estado español no tiene capacidad política e económica para poner los medios adecuados en un territorio de 21 kilómetros cuadrados con 100.000 personas, y además nuestra circunstancia, como incluso me atrevería a decir, de potencial catástrofe y conflicto, porque lo hemos vivido muchas veces en Ceuta, las situaciones por nuestra frontera, lo hemos vivido en la pandemia, lo hemos vivido con los saltos de valla, en fin, 1000 veces hemos visto que se puede poner al sistema sanitario de Ceuta en jaque continuamente. Cerraron el hospital militar. ¿Por qué lo cierran? Si lo que tenían que haberle dado un uso sociosanitario o un uso para reservas geoestratégicas. Es decir, pues nada, lo cierran. Lo que van a hacer, pues no sé lo que van a hacer, si van a hacer un jardín de infancia o no sé, lo que terminarán haciendo, o construyendo casas, no lo sé. Pero es decir, es que vamos para atrás. Tenemos un hospital, que lo digo de verdad, un hospital como infraestructura es una maravilla en tamaño, pero vamos, lo que faltan son soldaditos, es que no, cada vez somos menos. No sé si Gonzalo o yo Ernesto... Una pregunta, como ciudadana, porque la verdad es que he tenido la suerte de ir solamente una vez al hospital nuevo de Ceuta, espero no tener que volver, pero sí que es verdad que bueno, tengo muy buenas amigas que son médicos, y las dos han estado pues fuera, en el hospital de Salamanca y otra pues ahora en Málaga. Y no sé, lo que me ha llegado a mí también por parte de usuarios del hospital de aquí de Ceuta es que, como acabas de decir, en infraestructura es muy bueno, pero por ahí lo que se rumorea es que lo que no hay son técnicos que sepan utilizar los recursos y los materiales que hay como de última generación en los que se ha hecho inversión, y que faltan manos como para poder saber después utilizarlo. Cuando dice técnico, pregunto, técnico, no sé a qué se refieren con técnico. Me refiero pues que a lo mejor hay maquinaria o equipos de trabajo que son muy buenos, en los que se ha invertido, pero que después falta personal que sepa usarlo, básicamente. Hombre, evidentemente tú puedes tener un Ferrari, pero si no tienes un conductor o gasolina, el Ferrari está muy bonito, pero no lo mueve. Yo creo que el problema es falta de personal, si eso es evidente. Es más, si es que yo creo que los médicos somos los únicos empleados públicos que somos tan tontos que pedimos
que nos den más herramientas para trabajar más y complicarnos más la vida. Así que yo no creo que haya ningún empleado público que diga, ¿me puede usted complicar la vida? ¿Me puede? O sea, yo a veces, o nosotros en general, nos metemos en cirugías de unas envergaduras que te estás complicando la vida, en el sentido de decir, bueno, es que si me pasa algo, el sueldo es el mismo, mi salario es el mismo, haga más, haga menos, me meta en profundidades, me meta en base de cráneo, me meta en órbita. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos, imagino que más, ¿no? Pero para mí, defiendo mi profesión, tenemos una cosa que se llama vocación. Y es que nos gusta mucho la medicina. Entonces tenemos esa cosa de hacer más, llegar más lejos, y pedimos máquinas. Nosotros, de hecho, en cuestiones de infraestructura tecnológica, yo creo que el hospital está bastante atrasado. O sea, yo tengo equipos de láser, equipos de microscopio, equipos de cirugía, de navegadores, etcétera, etcétera, pero que se me van quedando obsoletos. Yo no sé vosotros, me imagino que vosotros la lavadora la cambiaréis de vez en cuando, ¿no? Y el televisor y todo esto, porque hay una obsolescencia tecnológica. Los equipos también tienen su obsolescencia tecnológica, pero es que en medicina los avances son vertiginosos. También, o sea, al Ingesa le cuesta la misma vida adquirir y renovar equipos. Exigimos también que haya un contrato renove, es decir, que no tengas que estar pidiendo cómpreme un microscopio. Un microscopio a lo mejor cuesta, en otorrinolaringología, pues puede costarte fácilmente 150.000 euros, 200.000 euros. Son equipos muy caros, pero también es más seguridad para el paciente. Entonces lo que pedimos es que no tengamos que estar esperando a que se estropee hasta que el ministerio lo autorice. No, es que tiene que haber un plan renove y una actualización continua. Tiene que haber una formación continua de los profesionales. Tienen que ir a rotar a hospitales, porque si no te vuelves endogámico y te sale tripa, y además te vas volviendo cómodo. A rotar a otros hospitales para adquirir nuevos conocimientos, experiencia, cursos, congresos que tendría que financiar. Es decir, Ceuta y Melilla es el chocolate del loro en el Sistema Nacional de Salud. Un Ministerio de Sanidad tiene 2 hospitales, nada más. Un Ministerio de Sanidad, si podríamos estar nadando en la abundancia tecnológica, en la abundancia de conocimiento y de profesionales. Pero claro, el Estado tiene que apostar por para mí uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar, como puede ser la educación y tal, pero es que sin sanidad, hay gente que se va de Ceuta, pienso, entre otras cosas porque dice, bueno, ¿y si me pongo malo? Sí. Y si yo tengo un stent y muchos tal y cual, digo, claro, pues me voy, pues que por eso que invertir. Que tenga el hospital cerca. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos hace tiempo una recepción con Su Majestad el Rey, con el actual rey, el Consejo General de Médicos, y nos dio allí una charla y tal, y nos dijo, invertir en sanidad a nivel del Estado español es una inversión porque nos atrae turistas, porque los turistas que vienen del extranjero se sienten seguros de que si les pasa algo y son mayores, van a estar cómodamente y seguros en España. Sí, eso es verdad. Y es que es una gran verdad. Es decir, no solamente la sanidad no es solo gasto, sino que también es una seguridad, aparte del derecho a la salud, pero es una seguridad de que el ciudadano de Ceuta, que tú miras aquí y dices, fíjate dónde está la península, me puede pasar algo. Es decir, es invertir en seguridad, ya no solamente el derecho constitucional a la salud que tenemos todos los españoles, sino que podríamos atraer incluso turistas de Marruecos, personas que dicen, oye, es que tengo allí un no por hacer uso, sino simplemente porque eso tiene se siente uno la más mejor. Tranquilo. Hombre, claro, yo también tengo corazón y riñones y todo eso. Nos quedan 30 segundos. No, 30 segundos no, pero es que una cosa que hay que decir, porque lo que ha dicho Enrique con toda la razón del mundo es que aquí se podrían hacer muchas cosas que no se hacen porque no se quiere. Porque es que hay que decir, aunque a la gente no le gusta oírlo, que los gobiernos, todos, como él ha dicho, han pasado siempre de Ceuta y Melilla. Esto no le preocupa a nadie. Por eso nos abandonan a nuestra suerte, en manos de funcionarios a los que no tienen el más mínimo interés en nada. Esto pasa en educación, pasa en sanidad y pasa en cualquier ámbito. Este es el problema de Ceuta. Estamos dejando el tema a medias, lo retomaremos en otra tertulia. Venimos otro día. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema muy importante. Por eso hay que hablar más de sanidad. Orientar a la gente. Efectivamente, y animarla. Gracias. Venga. Nosotros volvemos mañana a las 12 en punto del mediodía para abrir de nuevo nuestra mañana de COPE.